es otro trabajo que hicimos en la unidad de gastroenterología en el Hospital El Tunal. Como todos sabemos, los xantomas gástricos son placas o nódulos blanco-amarillas que tienen un tamaño variable. Usualmente las encontramos más en el estómago, pero observen que puede estar localizada en esófago, incluso han descrito casos en el colon. En el estómago usualmente las encontramos en el antro, tengamos en cuenta eso. En un 13 a un 24% son múltiples y en un 17% de los pacientes pueden tener más de 5 lesiones, pero realmente es una lesión muy rara. La incidencia global reportada es de 0.018% en todas las endoscopias que se hace, pero parece que es más alta en pacientes que tienen una cirugía previa, a los pacientes con gastrectomías subtotales o que tienen alguna patología gastrointestinal. Lo que nos motivó a hacer este trabajo es que reportes de casos dicen que estos xantomas pudieran estar asociados o no con cáncer gástrico. Hay 2 reportes independientes, por lo cual, teniendo en cuenta nuevamente la cascada de Pelayo Correa, en la cual el epitelio gástrico se transforma, y quiero explicarlo un poquito más aquí para los residentes, se transforma en una gastritis crónica atrófica. Posteriormente, si la injuria o las lesiones, ya sea adquiridas o ambientales, persisten, lleva a metaplasia intestinal, esto nos lleva a una displasia de bajo grado y una cáncer gástrico temprano. Entonces, nuestro objetivo era evaluar si estos pacientes con xantomas gástricos tienen o no mayor número de estas condiciones. Es muy importante aclarar esto, que una condición premaligna es la atrofia y la metaplasia, pero cuando ya se forma una lesión visible endoscópicamente, como son las displasias, eso se denomina una lesión premaligna. Y obviamente cuando ya hay cáncer, pues obviamente es un cáncer gástrico. Entonces se realizó un estudio de casos y controles. La población fue pacientes que asisten al Hospital del Tunal en 5 años. Se evaluó 2 grupos. Uno con pacientes que tenían ya identificado el xantoma y que eran confirmados por biopsia. Y ese grupo se asignó un control de la misma consulta del mismo día, pero que no tuvieran el xantoma gástrico. Como podemos ver, el promedio de edad es mayor en los pacientes que tienen xantoma gástrico. Reunimos 90 casos, que es una serie, me parece significativa de acuerdo a lo que uno reporta en la literatura, y los pacientes que no lo tenían eran más jóvenes. No hubo diferencia en sexo y obviamente los pacientes que escogimos eran, como les digo, de dispepsia no investigada. Esto es un hallazgo importante y para responder a la pregunta del doctor Reyes, cuando miramos los hallazgos endoscópicos, la interpretación que nosotros hacíamos de metaplasia por la presencia de placas nacaradas era 12% comparado con 0 en el grupo control, y la presencia de atrofia, porque veíamos adelgazamiento mucoso y aumento de las marcas vasculares, era del 17% en los pacientes que tenían xantomas versus un 7.7% en los que no lo tenían. Cuando ya confirmamos con el hallazgo patológico, a estos pacientes les tomamos biopsias de antro y de cuerpo, encontramos que efectivamente la metaplasia aumenta de lo que nosotros vemos endoscópicamente y era casi un 20% en los casos, comparado con los controles. Observen cómo tuvimos 3 casos de cáncer gástrico temprano, tuvimos también mayor presencia de displasia de alto grado, de displasia, son 5 casos, 3 de alto grado y 2 de bajo grado, lo cual es significativo con respecto al grupo en control. ¿Qué podemos discutir de esto? Que si tenemos en cuenta lo que nos reporta la literatura de una lesiones que solo están en el 0.18%, considerando los estudios endoscópicos que se realizaron durante esos 5 años, nuestra incidencia en nuestra unidad es del 0.33%, lo cual es casi pues más de 20 veces. Esta frecuencia de este xantoma es mayor a lo reportado por Aleva y Cerillo, los cuales solo reunieron 26 pacientes en el mismo periodo de tiempo y reportaron pues un 0.28%, y de Petrov y colaboradores, que es la referencia inicial de 0.018. ¿Por qué se producen los xantomas? Parece que los xantomas se producen porque hay una reparación de los daños producidos por la injuria crónica o la inflamación crónica, va a hacer que se liberen restos lipídicos que se van a acumular y forman el xantoma. Esto explicaría la relación que hay entre estos xantomas y el cáncer gástrico o las lesiones premalignas como la atrofia o la metaplasia.
Lo que queríamos aportar con este trabajo es que obviamente cuando hagamos una endoscopia tenemos que ser siempre alerta y sistemáticamente evaluar el paciente, pero cuando encontremos un santoma prendamos las alarmas porque se nos puede escapar una lesión temprana o una condición premaligna. Esto obligaría probablemente a ser más estrictos en la limpieza de la mucosa, probablemente a hacer cromoscopia, pero lo que sí deberíamos recomendar siempre es hacer un mapeo gástrico porque como vemos en nuestro trabajo vamos a detectar más condiciones o lesiones premalignas. Muchísimas gracias. Preguntas para el doctor Gómez. ¿Ustedes biopsian el santoma o no? Claro, para el estudio había que confirmarlo porque los santomas se pueden confundir con metaplasia o con una inflamación crónica, pero el santoma debe estar confirmado en la histología que hay un depósito de lípidos y un abalonamiento de la mucosa gástrica que confirma que es un santoma gástrico y que no es otro tipo de lesión. ¿Cuál fue la especificidad de que ustedes creían que era santoma y en la biopsia confirmaron santoma? Ese punto no lo tocamos, pero ese paciente que la biopsia no confirmaba el santoma se excluía. Por eso decían los criterios de inclusión que eran confirmados patológicamente. Ya que revisaron ustedes la literatura con respecto al santoma, ¿qué pasa con los santomas duodenales y de colon? ¿Tienen también asociación, no causalidad, asociación con neoplasias de duodeno y de colon? No. En lo que revisamos nosotros de los santomas, realmente la única cáncer que está relacionado es el gástrico. Aparentemente no hay relación entre santomas y tener nosotros hiperlipidemia, porque un 15 o un 20% de estos pacientes tienen hiperlipidemia, pero es probablemente lo que está correlacionado con la población normal. Doctor Gómez, ¿qué Sí, opinión? sí hay que aclarar que muchos santomas duodenales podrían confundirse con linfagiectasias o con placas de linfagiectasias, ¿no? Eso habría que confirmarlo. ¿Qué opinión le merece la diferencia de edad entre los casos que estaba alrededor de 57 años y los controles 38 años? Sí, como sabemos, las lesiones premalignas o las condiciones premalignas son de edades de promedio mayor, por eso explicaría la relación del santoma. Son totalmente dispares porque nosotros corroboramos o comparamos del paciente que en la consulta o en la endoscopia le encontramos el santoma, tomamos aleatoriamente uno controlado. Estos eran pacientes pues en el estudio más jóvenes, ¿no? Bueno, Porque si el santoma, o sea, si el paciente tuviera santoma se excluiría de su grupo control. Bueno, yo creo que hay una cosa importante, uno de los estudios que más sesgos tiene es el de casos y controles. Y por esa razón los controles tienen que estar apareados, ya sea en el diseño del estudio o al final. Es una cosa como para tener en cuenta cuando se vaya a publicar o alguna otra cosa. Sí, hubiera sido ideal aparearlos por edad y sexo, pero crea que me maté la cabeza tratando de correlacionarlo. Doctor Otero. Quiero hacer un comentario. Me parece que en la fisiopatología que mencionó Martín habla que los lípidos se pueden depositar por la destrucción que hay de la mucosa gástrica. Creo que el trabajo tiene un valor impresionante y es que el santoma marca la presencia de atrofia. De tal manera que si alguien ve santomas, lo más probable es que haya atrofia. Y como dice Martín, eso debe obligar aún más a tomar las biopsias mapeando, como hemos dicho, como todo el mundo ha dicho permanentemente, es un marcador de atrofia. Y eso creo que es muy importante en la práctica diaria. Muchas gracias, doctor Gómez.